Padre bueno, Padre santo, gracias por su amor, su infinito poder, su misericordia, porque mediante este día precioso en cual hemos guardado, usted nos ayuda a seguir obrando y seguir, Señor, perfeccionando nuestros caminos. Mediante, Señor, estos estudios que nuestros pastores, por medio de la predicación y la exhortación, podemos nosotros seguir, Señor, en esta senda. Y mediante también estos estudios más técnicos, tal vez más académicos, un poco más sobre la historia, también nos sirve para darnos cuenta de lo hermoso que usted ha sido con su pueblo y cómo nos ha, usted, mediante esto, usted ha alcanzado a mucha gente en medio de nuestro país. Gracias, Señor, por esto, gracias por este espacio y porque es una bendición tenerlo. Gracias, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada, ha ocurrido bastantes cosas durante, durante esta semana, sobre todo la semana pasada. Vimos a nuestro querido navegante, misionero, podríamos decir nuestro primer misionero, que es Don Alan Gardiner. Gardiner, ¿cierto? Lamentablemente tuvo un deceso bastante triste, ¿cierto? Pero esto lamentablemente su muerte ocurrió el mismo efecto que los mártires, ¿cierto? Que en este caso estas malas decisiones, la mala gestión, la mala logística, que prontamente se vio reflejado en que Gardiner quedó varado en una de las islas del archipiélago, ¿cierto? De la Tierra del Fuego. Este hombre marcó un hito, marcó una era y sobre todo marcó a su casa local, ¿cierto? Que es referente del anglicanismo aquí en Chile, el cual motivó que las sociedades misioneras anglicanas europeas, ¿cierto?, tomaran con mayor responsabilidad y reflexión sobre el cuidado de sus propios misioneros y también sobre el alcance y las gestiones que es llegar a estas tierras inhóspitas que fueron los de los nativos de la Tierra del Fuego, que eran realmente gente no civilizada. Entonces, mucho más poco organizada, los mapuches en ese tiempo tenían un gobierno prácticamente, pero ellos, los indígenas de Tierra del Fuego, no tenían absolutamente ni un orden y fue bastante difícil la evangelización. Esto resultó, ¿cierto?, en años posteriores que su hijo intentó nuevamente ir a la Tierra del Fuego, no le fue mal. El nieto de Alan Gardiner también quiso hacer lo mismo y también le fue mal. Pero después ya podríamos decirle el cuarto intento, no es la tercera la vencida, sino que la cuarta es la vencida, pudo tener resultados el movimiento anglicano en la Araucanía y en el sur. Eso lo vamos a ver en otro tiempo, porque esto está más cercano ya al siglo XX, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para tener un contexto de qué es lo que sucedió en el continente, ¿cierto? Sabemos que Tierra del Fuego son un conjunto de islas, ¿cierto? Pero harta agua pasó en este puente, ¿cierto? Desde que nosotros abordamos a Alan Gardiner. Soltamos un poco la política, la República de Chile, ¿cierto? Y nos enfocamos directamente al misionero, que fue de bastante bendición, creería yo, ¿cierto? Porque es bastante inspirador la historia de Alan Gardiner. Pero ¿qué sucedió? De que en este tiempo tenemos bastantes gobernantes, ¿cierto? Donde hubieron, posterior a don Ramón Freire como director supremo, pasó a ser presidente de la República don Manuel Blanco Encalada en 1826. Fue el primer presidente de Chile, elegido bajo la Constitución, que también lo leímos en 1826, ¿se recuerdan? Que fue una Constitución, si bien corta, ¿cierto? Pero fue una Constitución y la época de las primeras constituciones de Chile. Su gobierno fue breve, estuvo marcado por el conflicto entre federalistas y centralistas, ¿cierto? Esto es los pelucones y los pipiolos, ¿se recuerdan que también lo vimos? Pero es parte de nuestra historia. Renunció rápidamente, no tuvo mucho tiempo en el gobierno, ¿cierto? Debido a la inestabilidad política, la falta de apoyo en el Congreso. Chile, hermano, estaba un poco desordenado políticamente, ¿cierto? Esta un poquito blanda, me van a decir centralista, me van a decir un poco
conservador. Pero esa mano blanda un poquito del liberalismo, ¿cierto? Que abrazaban estos gobernantes, sí, efectivamente daba cabida al desorden, ¿cierto? Al federalismo que ellos servían. Miren nuevamente quién llegó. Bueno, esto duró un año, hermanos. Manuel Blanco Encalada prácticamente estuvo un año en el gobierno. Después vino un viejo conocido, Ramón Freire Serrano, ¿cierto? Pero no como director supremo, sino que ahora como presidente de la República. Dejó a un lado su vestimenta militares, sino que ahora estuvo como interno, ¿cierto? Bueno, pero en realidad él pasó a ser también presidente. Intentó consolidar un poco más el federalismo porque él era corazón, recordemos, el centralismo todo marcado en Santiago, pero el resto de las regiones estaban sin protección, ¿cierto? Un poco olvidadas, y esto es lo que Ramón Freire apostaba que no, ¿cierto? Hubo una crisis económica, política, hermano, le estoy haciendo un resumen porque realmente es bastante historia lo que ocurrió aquí y muy importante en cada paso. Hubo una inestabilidad institucional, enfrentamiento entre fracciones políticas, lo que lamentablemente llevaron a la renuncia de don Ramón Freire. Es recordado más como un militar que presidente, ¿cierto? Pero fue un líder como en el, en el ejército de la independencia en ese periodo. Posteriormente estuvo don Francisco Antonio Pinto Díaz, que también lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Y aquí hubo aquí ya ciertas llegadas, ¿cierto? Con los británicos, llegaron aquí ya a Chile, donde ellos practicaban su protestantismo, aunque sin política, ¿cierto? Todavía no muy abiertamente, pero ya había llegada de protestantes aquí en Chile en su gobierno. Su mandato fue don Francisco Antonio Pinto, un periodo de transición, agitación nuevamente política, siempre Chile ha estado marcado por esa época. Se enfrentó a una grave crisis de gobernabilidad entre los liberales y los conservadores, y aquí es donde vamos, vamos a ver lo que ocurrió en su gobierno, donde finalmente estalló la Guerra Civil de 1829. Aquí en Chile esta podría marcarse, ¿cierto?, como la primera guerra civil registrada, ¿cierto?, luego de la llegada, ¿cierto?, posterior a la independencia en 1829. Y fue, bueno, su renuncia dio paso al periodo llamado la República Conservadora, que también vamos a tener que revisarla. Es posterior al otro presidente, que puntualmente que estamos viendo al costado ya, al último de esta fila, es don José Joaquín Prieto, ¿cierto? Y él también fue muy importante en el desarrollo del país y se generó, gracias a él, su gestión, la república más conservadora. Promulgó la Constitución de 1833, la famosa Constitución de 1833, y que duró, hermanos, hasta el otro siglo, 1925. Chile ganó la guerra contra la Confederación del Perú-Bolivia, ¿cierto? Hubo un conflicto en ese periodo, y su conciliación, ¿cierto?, en la posición de Sudamérica. Pero vamos a ver puntualmente también qué ocurrió en esta guerra civil, hermanos, que fue bastante dura. Fue un choque, finalmente las diferencias políticas ya no eran simplemente de ideas, sino que ya era de forma, ¿cierto? Entonces ya estaban los piopiolos y por un lado los pelucones que ya se enfrentaron y literalmente ya se estaban tirando las mechas. Se agarraron a combo, ¿cierto?, en conflicto, y esto generó una crisis bastante tremenda, donde el ejército se dividió en dos: el ejército liberal, o también llamado el ejército oficialista o el de gobierno, ¿cierto?, y el otro, el conservador, donde habían también referentes dentro del ejército. Se generaron distintas batallas, no vamos a ver una por una, pero estas batallas generaron un desorden increíble en Chile. La cosa estaba patas para arriba, como se le dice en el buen chileno. La batalla de Lircay fue una de ellas, fue el 17 de abril de 1830 y fue decisiva, siendo los conservadores los que ganaron prácticamente la batalla, ¿cierto? Los liberales no tuvieron éxito, pero, hermano, lamentablemente en estos conflictos corrió sangre, y lo que más duele, sangre chilena. O sea,
pelea entre hermanos. Qué terrible eso, ¿no? Pelea entre guerra entre hermanos. Y eso es algo que no, que en ninguna parte tal vez del mundo debería pasar, pero lamentablemente sí sucede y eso marcó nuestras tierras, ¿cierto? Con sangre chilena derramada. Bueno, la falta de acuerdo y la decisión y la sucesión de gobiernos débiles contribuyeron a la polarización política y al ambiente de conflicto. Por eso, hermanos, aunque queramos y no y tal vez queramos evitar, pero cuando no se gobierna bien, no hay una estabilidad económica, no hay una estabilidad social, no hay una estabilidad a nivel de seguridad a través de claros, claros señales de que las cosas están marchando bien, es cuando se mantiene la fiesta en paz. Pero cuando hay problemas como de estas categorías, es cuando se polarizan las ideas. Ya no son simplemente ideas, sino que ya son simplemente ya una son pensamientos, prácticamente toman bancadas, ¿cierto? Como trincheras prácticamente. Y cada vez más se polariza en el sentido de que cada una de ellas está más distanciada. ¿Se dan cuenta? Entonces, la guerra civil de 1829 fue justamente eso, de que la política chilena no pudo ponerse de acuerdo. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Se dan cuenta? Deben existir acuerdos. Obviamente con tal vez el hecho de no transar las ideas, sobre todo de la moral, ¿cierto? Y sabemos que la verdad nosotros no podemos transarla. Pero el hecho de que debe existir acuerdos, diálogo, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y esto es algo que caracterizó a nuestro país. Por eso es bastante importante, sobre todo estas líneas de hombres, ¿cierto?, que puedan ser más diplomáticos y puedan generar más puentes. Bueno, en este periodo, ¿cierto?, volvemos atrás, de don José Joaquín Prieto, estuvo este hombre que se llamó don Diego Portales. ¿Alguna vez lo han escuchado? Diego Portales, ¿cierto?, no fue un presidente, sino que fue un político, ministro del Interior en ese tiempo, pero su presencia, su influencia fue bastante clave, ¿cierto? Algunos villanos, otros, como en todas las, ¿cierto? Depende de qué lente, ¿cierto? Está dibujando la historia, pero finalmente fue el que le dio estabilidad al país en estricto rigor. Consolidó la República Conservadora. Ministro del Interior, ministro de Guerra y de Relaciones Exteriores. El hombre sabía hacer varias cosas, ¿cierto? Y fue este perfil, ese rol lo cumplía en distintas fases del gobierno. No buscaba el poder personal, sino que organizó un Estado fuerte. Aquí se consolidó el concepto de Estado por manos de los conservadores, ¿cierto? Donde ellos que buscaban el centralismo, Santiago, capital, y que sea estable. O sea, estable estamos hablando de que con mano durita. ¿Te das cuenta? Y fue bastante, bueno, dio bastantes resultados. Consideraba que Chile necesitaba orden y autoridad antes que las libertades políticas. Todavía Chile era muy temprano para tener libertades que aún no sabíamos cómo lidiar. Yo creería, bueno, esa es mi posición, ¿cierto? Cada uno da una lectura tal vez como bien también le parezca, pero yo creo que Chile era muy pequeño para tener esas libertades. Un niño de 5 años no le vamos a dar un fusil, ¿cierto? Ya, algo así sería nuestro Chile, ¿cierto? Reafirmó la unión entre la Iglesia y Estado, ¿cierto? Los conservadores siempre tirando para la Iglesia Católica, manteniendo el catolicismo como la religión estatal, y eso obviamente nos perjudicaba totalmente como el movimiento protestante. ¿Cómo iba a ingresar, si iba a insertar el movimiento protestante? Bueno, reafirmó la unión entre Iglesia y Estado, ¿cierto? Y quedó finalmente la Iglesia Católica como la oficial. Manuel Bulnes Prieto, Manuel Montt, José Joaquín Pérez y Federico Errázuriz Sañartu vinieron los gobernantes posteriores. Ahora, hay algo que me gustaría profundizar en don Manuel Bulnes y nos vamos a quedar en esta fecha, aproximadamente en el año 1841 y 1850, en este periodo que es bastante peculiar. El anglicanismo llegó mucho antes, en 1830, uno de los primeros, de hecho el primero, se le tiene que atribuir como el primer movimiento o primer línea histórica protestante que llegó a Chile. Y el segundo es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pero en eso está el periodo de don Manuel Bulnes Prieto, que también fue conservador, donde él promulgó
la ley de colonización de 1845. ¿Sí? Chile, había poca gente en ese tiempo, no era mucha, ¿cierto? Y obviamente que la gente estaba más centrada en el puerto, en las costas, ¿cierto? Y los indígenas estaban más a los valles, a la cordillera, ¿cierto? Así era la configuración de nuestro Chile. A pesar de que nosotros decíamos que Valdivia, ¿cierto? Chiloé y la Tierra del Fuego, todo eso era, para allá era chilena, pero no había nadie, pues, hermano. Habían puro indígena. Entonces ese era el problema. Entonces esto comenzó a inicios de 1840, cuando se consolidó el poder político en Santiago, cuando ya definitivamente Santiago pasó a ser la capital. Entonces ya no es federalismo, sino que el centralismo que hoy en día se mantiene, ¿cierto? Se presentó la necesidad de ejercer soberanía en los espacios externos del país y de aumentar la productividad nacional, principalmente la agricultura, ganadería y minería. Alguien tenía que ir justamente a donde no se alcanzaba a llegar. En 1845 se consideró la asignación de terrenos a los asentamientos de los colonos en las regiones. De acuerdo a la ley, se le dio a cada colono, padre de familia, una extensión de terreno de 8 cuadras, a la que se le aumentó con 4 cuadras más por cada hijo varón mayor de 14 años. Este dato lo saqué justamente de Memoria Chilena, que incentivaba, ¿cierto?, la llegada de estos colonos al sur para que pudiesen tener y traer, y ojalá poblarla, pues, hermano, ¿cierto? Ojalá poblarla entre más, obviamente que esto era todo en acuerdo. Si ellos llegaban, ellos se sujetaban, tal vez como una colonia, pero bajo la autoridad chilena. ¿Se dan cuenta? Así fue el negocio. Bueno, eh, a todo esto le incentivaban tanto esto de que le daban como un préstamo. Le daban yuntas de bueyes. Hermano, tener yuntas de bueyes antes era tener plata. Era como una camioneta 4x4 en ese tiempo. ¿Cierto? Una yunta de bueyes era bastante... No era barato, no todos lo tenían, ¿cierto? Entonces les daba esta facilidad al Estado a estos colonos, ¿cierto? Para que pudiesen poblar y empiezan a trabajar la tierra porque ellos se supone que deben saber ese tipo de trabajo, ¿cierto? Además le daban semillas, le daban madera para que hagan sus casas. Alambre, hermano, para que hagan la división de los sitios. Es bastante peculiar como nos muestra estos documentos, sobre todo la realidad de ese tiempo. Hoy en día necesitaríamos una camioneta, tal vez, como otro tipo de cosas, cemento, para poder hacer nuestras casas, ¿cierto? Pero en ese tiempo era así. Bueno, otros materiales también para levantar sus casas y comenzaron a trabajar. Eran hombres que venían a dar duro justamente aquí a la tierra. Eran hombres y mujeres, familias enteras. Esta ley se puso en vigencia de inmediato en 1845 y las primeras familias alemanas que desembarcaron en el puerto fue en Corral, en Valdivia, en 1845 y 1852. Esto fue gestionado por dos hombres que se conoció como la familia Filippi. Así es el apellido, ¿cierto? Por un lado tenemos a Bernardo Eumont Filippi y el otro es Rudolfo Armando Filippi, 1808 y 1904. Estos hombres, hermanos, que tal vez son muy poco conocidos. De hecho, el material que vi por YouTube del último, sobre todo realmente de serio, ¿cierto? Respecto a este hombre, a estos hombres, es un video, hermano, del año 2008 de la Universidad de los Andes. Así que le mandamos un saludo justamente. Gracias por ese material a la universidad, ¿cierto? Pero efectivamente es bastante poco conocido, sino que simplemente está en, en materias más de biblioteca, documentos extraídos, pero en el sur es bastante conocido. Poco en Santiago, pero en el sur, de hecho, hay un colegio que se llama Bernardo Filippi, ¿cierto? También le mandamos un saludo a ellos, ¿cierto? Pero es así la realidad, ¿correcto? Vamos a ver quién es este hombre, ¿cierto? Bernardo Eumont Filippi, ¿cierto? Él fue bastante importante, desempeñó un rol clave en la colonización alemana en el sur de Chile, estudió navegación y trabajó como piloto. Hermano, este hombre no era cualquier persona. Estudió ingeniería militar, que en ese tiempo, no sé si todavía está vigente esa carrera, pero Filippi eh, era, era un as, era un crack en lo que es los mapas. Eso era su trabajo, los mapas, ¿cierto? La cartografía, porque creo que es el nombre
de la profesión. Viajó por primera vez a Chile en 1831 y regresó en 1837 dedicándose a recolectar especímenes naturales para los museos europeos, especialmente el Museo de Historia Natural de Berlín. Él confecciona mapas hidrográficos como el lago Llanquihue, publicado en Alemania en 1846. Todo lo que él descubría, ¿cierto? Él todo lo anotaba. Él tenía libretas, él tenía documentos, ¿cierto? Y todo eso lo mandaba justamente a Alemania para que puedan saber qué trabajo él estaba haciendo. Era un representante de la nación. Y de hecho, hasta el día de hoy, Alemania saca orgullo con los hermanos Filippi, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ellos reconocen el trabajo que hicieron. Y este hombre asocia a Alemania con Chile fuertemente. Un lazo histórico, ¿cierto? Que hay entre países. Bueno, y gracias a ese trabajo se abrió paso a la colonización de las regiones de Valdivia y también Puerto Montt y partes del sur de Chile. Fue nombrado agente de colonización por el presidente Bulnes en 1848. Bueno, más adelante hubo ciertas restricciones, hermano, porque adivinen qué. Estos hombres, los que llegaban cierto, al sur, los colonos alemanes, no eran católicos, ¿o sí? Eran, eran protestantes, vamos a decirle protestantes, ¿ya cierto? Donde habían bastantes diferentes tradiciones y confesiones históricas, ¿cierto? Pero ellos eran efectivamente protestantes. Esto generó una polémica porque se dieron cuenta que no se, nadie abrió una capilla en el sur, no había nada respecto a que no solicitaban un sacerdote, entonces algo estaba pasando distinto. Entonces esto generó una breve polémica entre el gobierno y la opinión pública. Obviamente la Iglesia Católica estaba totalmente con alergia, ¿cierto? Y estaba, pero inquieta, ¿cierto? Con picazón en el cuello, justamente la Iglesia Católica, y sobre todo también los grupos conservadores más que tenían elitistas, ¿cierto? Que tenían más influencia en el gobierno. 2 años después, ¿cierto? En 1846, fue comisionado por el presidente Bulnes para que se contactara a 300 familias más, pero católicas. O sea, esto fue lo que fue la comisión, ¿cierto? Que Manuel Montt le hizo. Posiblemente Manuel Montt estaba en la política, pero no directamente como presidente. Y le dijo, trae a más gente, pero católica, alemana. Perfecto, entonces fue para allá. Obviamente Bernardo Filippi, él fue en una posición bastante más consolidadora, ¿cierto? Es un gestor, un agente político, pero tuvo un gran problema de que no había nadie, por mano. Entonces, ¿cómo iba a traer a católicos alemanes si él realmente no tenía claro, no existían. Entonces, Felipe debió acudir nuevamente a las familias Kassel, que estos apellidos, hermano, son muy comunes allá en Valdivia. Son comunes dentro de ciertos sectores, de la familia Kassel, los Filippi justamente, son familias bien conocidas. Pero que eran todos protestantes, pues, hermano, eran todos protestantes históricos, entonces, ¿cómo van a venir católicos? Pues, imposible. Entonces Felipe solicitó al gobierno recibirlos, o sea, él con su diplomacia, ¿cierto? Por estos hombres son de tacto. No son hombres salvajes, ¿cierto? Eso es para otra cosa, sino que ellos puntualmente un poco trató de gestionarlo, ¿cierto? Y trató de, ¿cierto? Para que lo recibiera el gobierno, pero bajo una condición. Dijeron, ya perfecto, lo vamos a hacer, pero bajo la condición que los cultos fuesen privados y en alemán, pero no evangelicen. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el papismo estaba mirando. Estaba, ¿cierto? Como serpiente mirando a la presa, ¿cierto? Estaba muy preocupada de que la evangelización. ¿Y cómo pudo controlar eso? Justamente el catolicismo romano aquí en Chile es impidiendo la evangelización mediante el movimiento luterano. Los protestantes naturalmente evangelizan, ¿sí? Entonces ese fue justamente lo que estranguló al movimiento diciéndole, le permitimos venir, pero no evangelicen. Y aún en su idioma. Y no tenían que invitar a absolutamente ningún chileno o chilena. Bueno, tras acordarse
Y a aceptarse estas condiciones, las familias se embarcaron en Hamburgo rumbo finalmente a Chile. Estas son unas fotitos que les traje, reales, sacadas, y esto me llama bastante la atención, mi hermano. Esta fotografía, imagínense el fotógrafo, yo creo que se pongan un poco haciendo como una especie de flashback, no sé si se dice así, pero en realidad como analicemos un poco cómo fue esa fotografía, fueron familias, ¿cierto? Alguien quiso registrarlas, ¿cierto? Los documentaron, de hecho este es de la Municipalidad de Los Ángeles, ¿cierto? Es una biblioteca pública, número, ahí aparece, se llama Roberto Espinosa. Eh, y lo que quiero transmitirle es que antes, hermano, para poder documentar todo esto, una persona para poder estudiar, profundizar en algún tema, investigar aunque sea un poquito, tiene que mínimo haber tenido 20 años y profundizar y meterse en la cultura, eh, viajar muchísimo, salirse de su espacio de trabajo, hermano. Y hoy en día tenemos a un solo clic toda esta información que le estoy dando, hermano. O sea, yo en un año, investigando lo que investigué, posiblemente en otras fechas donde no había internet y estaban recién instalándose bibliotecas, esto posiblemente puede haber sido un trabajo como de 50 a 30 años. Y hermano, y a un clic tenemos acceso a todo esto, ya algo increíble. Ya no puedo creerlo lo que está pasando. Pero es efectivamente así. Hay una fotografía justamente de la familia, una de las primeras familias, no sé cuál puntualmente, pero esto justamente lo saqué de un registro de un Facebook que se llama Reporte Patrimonial de Los Ángeles, donde ellos registraron en el Biobío, ¿cierto? Que ellos, familias colonizadoras, llegaron justamente a Chile y así llegaban ellos. Ellos llegaban a trabajar con la esperanza de un nuevo mundo. Y aparte lo más peculiar de esto, de que los alemanes, la tierra de ellos, a la tierra del sur, era prácticamente el mismo clima. De hecho, se sentían en casa y ellos pensaban que eran los Alpes. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro Chile es bastante hermoso y ellos lo supieron valorar. La fotografía de la época muy común, ¿cierto? Ahí está el Facebook. Por si me llega algún mensaje interno de que, oye, te robaste mi foto. No. Ahí está, lo saqué la fuente, ¿cierto? Y donde era muy peculiar, ¿cierto? El padre, familia con la esposa, ¿cierto? Ellos fueron familias que puntualmente fueron bastante importantes. ¿Qué ocurrió? Que don em, Bernardo Filippi murió en 1852 y hermano, yo no entiendo cómo. Porque él hizo tantas gestiones, ¿cierto? Y hubo un problema en el sur con ciertas tierras nativas más al sur, ¿cierto? Más al sur de Valdivia, donde tuvieron que intervenir Bernardo Filippi. Y sucedió de que creo, no está muy claro cómo fue la muerte, pero una de las cosas que se dice es que fue a esta tierra, ¿cierto? Y habían nativos, pero que no civilizados, ¿cierto? Como le había dicho, y lo mataron, hermano. La tierra del sur era bastante peligrosa, no era cualquier cosa. Hoy en día, obviamente que lo vemos de otra manera, pero en ese tiempo las cosas eran bastante difíciles. La gente no tenía contacto con la civilización, con Occidente. ¿Se dan cuenta? Entonces, Bernardo Filippi lamentablemente murió en 1852 y hasta el día de hoy, en Puerto Montt y sobre todo en Valdivia, lo recuerdan, ¿cierto? Y le hacen estos monumentos. De hecho, ahí está la conmemoración de la colonización alemana de Yanquihue en su primer cementerio. Esto fue ese, ¿cierto? Grabado, memorial, fue hecho en 1952, cuando se cumplió el primer centenario, o sea, 100 años. Y es así, hermanos, como empezamos nosotros a notar que los alemanes empezaron a crecer. Vinieron bastantes familias. Así es como nosotros marcamos la inserción, ¿cierto? Estamos hablando que se insertó, ¿cierto? En nuestra nación el luteranismo, ¿cierto? Considerado como una de las líneas más antiguas del protestantismo, diríamos que es la primera, ¿cierto? Porque prácticamente fue la primera línea que se generó posteriormente a la Reforma Protestante, ¿se recuerdan? Con Felipe Melanchthon, que fue el amigo personal de Martín Lutero. Bueno, los ingleses se introdujeron en las ciudades, mientras que los alemanes se fueron directamente al campo. Los ingleses, Valparaíso, ¿cierto? Donde estaba más el glamour, Santiago,
Concepción, Talcahuano, La Serena, ¿cierto? Ellos estaban más involucrados en los puertos, ¿cierto? Porque eran más navegantes en ese sentido. Pero los que llegaron a los campos eran agricultores, otro tipo de oficios, ¿se dan cuenta? Trabajaban la tierra, era de construcción, era de ganadería, de temas más que nada que de relación justamente con el campo. Mientras que los ingleses no. Los ingleses tenían más oficios que tenían que ver más con la ciudad. Bueno, los alemanes profesaban el luteranismo en su mayoría. Ellos, recordemos, de que el luteranismo, de forma histórica, es confesional y también estatal, ¿sí? Recordemos que que nace en Alemania en ese tiempo era considerado también, era bautizado, ¿cierto? De niño, etcétera. Entonces había una herencia, una tradición, ¿cierto? Confesional en el luteranismo. Bueno, ofreció a Chile una inmigración protestante bien importante, porque es bastante importante y muy notorio, ¿cierto? El luteranismo, si no, cuando usted vaya por esos terrenos, vaya a ver la estructura, ¿cierto? Sobre todo en Puerto Montt, en Valdivia, en Osorno, Frutillar, en ese sector, vaya a ver cómo es la arquitectura. Muy distinta a lo que vemos tal vez en Temuco, ¿cierto? En la zona central, en Talca, Curicó, le mandamos un abrazo a los hermanos de Talca, pero es distinto justamente porque son una influencia totalmente alemana, europea. Bueno, fue la primera llegada en este caso de luteranos, fue de familias enteras que se situaron en el sur de nuestro país, ¿cierto? Y esto así nosotros comenzamos a poder estudiar qué es lo que ocurrió con el movimiento luterano aquí en Chile, cuáles fueron los altos y bajos, luces y sombras, ¿cierto? En este lado de este siglo, en el siglo XIX. ¿Correcto? Amén, mis hermanos. ¿Interesante? Bueno, ¿se dan cuenta cómo el Señor mueve todas las políticas a favor justamente de su iglesia? ¿Cuántas familias llegaron a eso? Algo increíble. Y, y fueron recibidas en nuestro país. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Leo micrófonos. Oramos al Señor entonces. Acompáñame, mi hermano. Padre bueno, Padre Santo, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque en medio de estas circunstancias políticas, históricas que podemos ver en estos subtítulos, tal vez que los historiadores no se dan cuenta por medio de los datos, pero sí podemos darnos cuenta nosotros que todo es movido por su soberanía. Gracias, Señor, por estos hombres que llegaron a sentar bases, Señor, y aportaron tanto a Chile. Y también darnos cuenta, Señor, lo que costó bastante que mis hermanos en la fe de antaño pudieran haber venido acá libremente a tener su liturgia, sus cultos en libertad. Nosotros hoy gozamos de una libertad tremenda y le agradecemos por eso, Señor, porque antes no era así. Ayúdenos, Señor, a ser temerosos, a poder darnos cuenta, Señor, de esta bondad suya y también cuidarla como debe ser. Ayúdenos, Señor, y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.